Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí, como cada semana, el poder estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal, a través de estas clases del manual Ven, Sígueme que estamos estudiando. Como ya saben, estamos estudiando este canon de las escrituras que se llama el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Estamos estudiando lo que es la semana del 19 de febrero al 25 de febrero. Terminamos ya prácticamente el mes de febrero, en la cual ya va el segundo mes del año, se va pasando rápido. Al mismo tiempo estamos, como lo mencioné, estudiando el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos toca el episodio 8. Van 8 clases hasta el día de hoy. Así que todavía estamos a tiempo, si es que no lo has podido ver, te invitamos a que lo puedas ver desde el comienzo y de esa manera pues te puedas nivelar en tus clases. Esta semana nos corresponde la segunda clase que viene a ser del manual o del segundo libro que estamos estudiando, el segundo Nefi, que viene a ser del capítulo 6 al capítulo 10. Segunda de Nefi, capítulo 6 al capítulo 10. Así que vamos a ver esta semana. Yo saludo a todos los que nos siguen. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse, gracias porque están pendientes de las clases, sus comentarios. Gracias por ello. Saludo a todos los lugares que nos saludan de diversos países. Gracias. Como siempre les recomiendo o les digo, si les agrada los vídeos, si no están suscritos, suscríbanse. Cada semana sale un nuevo video y de esa manera pueden estar atentos a todos. O asimismo, si les agradan los vídeos, también pueden darle pues la manito hacia arriba que les gusta. Y si no les gusta, también pueden darle la manito hacia abajo y pueden hacer su comentario. Es una catarsis, ¿no? Catarsis de que les haya gustado o no el video. Así que vamos a empezar la clase porque esta clase sí está bien contundente, bien espesa, bien bastante cargada que viene. Tiene mucho contenido. El título de la clase del día de hoy es Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Ese es el título de la clase que pone el manual. Esto está basado en 2 de Nefi, capítulo 9, versículo 13, que dice, Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios, porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos y la tumba los cuerpos de los justos. Y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se toman incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Fin del versículo. Así que, oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Ahí vemos en la lámina, pues, una representación de lo que fue la vida preterrenal, en lo que todos fuimos espíritus, y obviamente fue la presentación del plan, ¿verdad? Por eso dice el título, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Wow. Vamos a ver lo de qué trata. Todos hemos estado ahí en pensar, ¿verdad? Es verdad que no recordamos, sin embargo, esa es la enseñanza, es la doctrina que enseña la iglesia, esa es la enseñanza que hemos adquirido en las escrituras, que todo hemos estado ahí y ahí elegimos. Y todos nos maravillamos al ver a los 2 hijos que tuvo nuestro Padre Celestial, igual que nosotros somos hijos, pero Él tuvo a sus 2 hijos los más sobresalientes, que vino a ser Jehová y Lucifer, los cuales presentaron sus planes. Obviamente uno fue aprobado, el otro fue rechazado. Muy bien, eso vamos a ver en la clase del día de hoy. Así que a empezar esta semana la clase, y estos capítulos que veremos son llamados también el sermón de Jacob. Veremos que Jacob habla de Isaías. ¿Te imaginas hablar de Isaías? Eso indica la preparación que tenía Jacob, ¿verdad? ¿Recuerdas la bendición que le dio Ley a Jacob? ¿Mm? Ahora conoceremos al tal Jacob. ¿Era espiritual o no? Vamos a verlo un poco más. Está cargada, como ven ahí, son prácticamente 8 hojas en las cuales hay que leer, del capítulo 6 al capítulo 10. Vienen a ser 6, 7, 8, 9, 10, 5 capítulos que tenemos que leer para esta semana. No es mucho, pero yo creo que sí se puede, y de esa manera cumplir nuestra meta que tenemos de poder leer el libro de Mormón.
Desde el capítulo 2 de Nefi hasta el capítulo, o sea, desde segunda de Nefi capítulo 6 hasta segunda de Nefi capítulo 33, tenemos sermones. Eso tenemos que saberlo. Predicados tanto por Jacob como por Nefi, con múltiples capítulos intercalados, obviamente, no es todo seguido, sino están intercalados en el medio, que citan los escritos del profeta Isaías, el gran Isaías, ambos los citan. Aunque Nefi es quien escribe en las planchas, comienza con yo, Jacob. Esto hay que entenderlo. Nosotros estamos leyendo las planchas que encontró, o bueno, que se le entregaron a José Smith, en las planchas de oro. En esas planchas de oro ya estaban distribuidas, ya lo hemos visto cómo estaban, y en este caso estamos leyendo lo que ha escrito Nefi, porque Jacob nunca escribió las planchas, bueno, hasta el momento, ¿verdad? No se ha escrito, no nos dice nada, vamos a ver más adelante, pero hasta el momento vemos todo lo que estaba escribiendo Nefi. Entonces Nefi era el que escribía en las planchas. Entonces, a pesar que Nefi está escribiendo las planchas, obviamente pone lo que escribió, o lo que dijo, perdón, lo que mencionó su hermano, porque en el versículo 2 dice, yo, Jacob. Eso dice el versículo 2. Así empieza este capítulo del capítulo 6. Por lo tanto, esta unidad es uno de los sermones reales de Jacob, citado palabra por palabra. Empezamos a preguntarnos, ¿y cómo? Siempre uno tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Y cómo hizo Nefi para poner todo esto en las planchas? La única manera de que puedan ser pues las palabras exactas de Jacob, hay que recordar, no había grabadora, no había video, entonces, ¿cómo hacía Nefi? ¿Verdad? ¿Cómo lo puso tan exacto palabra por palabra? Es difícil tener una memoria una memoria pues grabadora prácticamente, para grabar palabra por palabra. Uno hace un resumen de lo que ha dado, ¿verdad? Pero no palabra por palabra. Entonces hay que entender de que la única manera en que puedan ser las palabras exactas de Jacob es si es que Nefi está copiando un texto preparado ya por Jacob. Pero en ese tiempo tampoco no se podía hacer. Es decir, un escrito, ¿no? Así como uno nos da los mensajes, hermano, usted tiene un mensaje este domingo, entonces uno hace un escrito, va preparándolo. Entonces uno llega el domingo y lo lee, y en todo caso eso lo hizo Jacob, entonces con su documento de repente se le dio a Nefi. Sí, pero eso es ahora en la época. En ese tiempo, ¿cómo lo hacía? No se podía hacer. Y no hay evidencia de que este sea el caso, tampoco nos menciona las escrituras. Como ocurre con todos los sermones citados en el libro de Mormón, tenemos nosotros que asumir, no nos queda otra, hermano. ¿Y dónde dice? No, pues eso se asume, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, hermano. ¿Y dónde dice usted está hablando falsa doctrina? No. No es falsa doctrina ni buena doctrina, simplemente hay que asumir cosas. ¿Por qué? Porque las escrituras no lo mencionan. Entonces tenemos que asumir que son reconstrucciones de memoria y quizás a partir de notas, pues, ¿no? Esquemáticas del original oral. Entonces de repente, pues, Nefi, y eso se acostumbra, ¿verdad? Uno es igual como cuando uno va los domingos, y eso yo lo aprendí de hace mucho tiempo. Yo tenía un hermano, un líder, que tenía un cuaderno, esos grandes cuadernos, gordos cuadernos, simples, sencillos, y él llevaba ese cuaderno para todo lado, ¿verdad? Lo llevaba, había clases, bueno, los domingos, la sacramental, él estaba anotando, hermano Pérez habló tal cosa, salió al frente, ahí ponía, ¿no? Domingo 23 de febrero, ok, hermano Pérez, primer mensaje, ¿qué dijo? Le gustó lo que él escuchaba, pensaba y lo anotaba, sus impresiones. Segundo mensaje, tal cosa. Iba a la clase dominical, anotaba. Iba a la clase del sacerdocio, anotaba. Todo anotaba. Conferencia, tal. Era suculento, ¿no? Era suculento. Yo de verdad lo vi el libro y ese cuaderno, y poco a poco pues uno va imitando cosas buenas. Hay que imitarlo. ¿Cuánto de nosotros hacemos? Siempre he aconsejado, hermano, ¿no sabes? Haz lo mismo. Eso te va a servir. Luego con el tiempo pasa y uno va viendo y ve impresiones. Entonces es muy probable que Nefi también haya hecho lo mismo, pues, ¿no? Un resumen. ¿En qué anotaba? No lo sabemos. No se dice, no se sabe, ¿verdad? Entonces el tema es, de repente tomaba esas notas.
Jacob da un largo sermón en el que enseña las palabras de Isaías y explica pues las doctrinas de la resurrección y la expiación. Hace muchos años yo tuve un compañero, por cierto, les comento, me dijo, cuando entramos a la misión, me dijo, el libro de Mormón, hermano, es fácil, Elder. Y siempre yo lo empezaba, pero nunca lo he terminado. Y le digo, ¿por qué? Porque cuando llegaba a Isaías, ya de ahí no pasaba. Me dice, hasta ahí nomás llegaba, me quedaba, porque es difícil. Por lo complicado que es Isaías. Y para decir verdad, estos capítulos se ponen un poco pesaditos. No es fácil, no es fácil. ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo te entiendo, no hay problema. Es un poquito pesado. Te pregunto, ahora la pregunta viene, ¿vas a hacer lo mismo esta vez? ¿O vas a pasar el reto y disfrutar todo el libro de Mormón? Obviamente Jacob era un hombre muy sobrio, un hombre mesurado, cuyo modelo para enseñar basándose en las escrituras, él se basaba siempre en las escrituras, era su modelo. Su conocimiento de las escrituras dio a sus enseñanzas un poder que de otro modo pues no habrían tenido y lo convirtió en uno de los más grandes maestros y profetas de la antigüedad. Eso uno lo va aprendiendo, ¿verdad? Eso uno lo va aprendiendo. Es más, cuando uno habla del libro de Mormón siempre se menciona Nefi, Alma y todo lo demás, apóstatas, Corior y todos los demás, Almorón y Mormón, etc. Pero no se menciona mucho a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob habla de Isaías. Isaías pues es pesado, no se menciona mucho por eso. Es más, muchos en la iglesia se han salteado estos capítulos, ¿ok? Entonces, pues esta es tu oportunidad para enseñar y decir, a mí me gusta Jacob. ¿Por qué no? ¿Y quién es Jacob? Bueno, pues el que habló de Isaías. ¿Que no te gusta Isaías? Para que veas que yo sí leo el libro de Mormón. Así que este es un momento oportuno, pero tienes que pasar el reto, pues. Ahora, en 2 de Nefi, capítulo 6, versículo 2, dice, yo Jacob, habiendo sido llamado por Dios, presten atención, llamado por Dios y ordenado según su santo orden y consagrado, dice en el versículo 2. Wow, grandes palabras, palabras mayores. Otra vez hay que suponer más cosas. ¿Por quién fue llamado? Llamado por Dios. Fue ordenado, ¿verdad? Así como se ordena en esta época, según su santo orden y consagrado. Entonces quiere decir que tenía el sacerdocio y también fue consagrado. Cuando Jacob aún era joven, recibió su llamado directamente del Señor. Ley explicó que Jacob había visto al Señor. ¿Dónde dice eso, hermano? 2 de Nefi, capítulo 2, versículo 4, lo que aparecemos ahí en pantalla. Dice, y en tu juventud has visto su gloria, le dice su padre. Eso está en 2 de Nefi, capítulo 2, versículo 4. Por lo tanto, bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes Él ejercerá su ministerio en la carne, porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre, y la vía está preparada desde la caída del hombre, y la salvación es gratuita. Pero miren lo que está resaltado en color celeste o turquesa, lo que dice, ¿no? Y en tu juventud has visto su gloria. Ok, entonces Jacob no era cualquiera, había tenido una buena visión, una hermosa visión. Y obviamente, pues aquí en el versículo 2 dice que ha sido llamado por Dios, ordenado según su santo orden y consagrado. No era cualquiera. ¿Tenía autoridad? Por supuesto que tenía autoridad. Este es un buen ejemplo de un profeta que recibió su llamado directamente del Señor y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Debido a su justicia, obviamente, fue ordenado según la manera de su santo orden. La frase cuando dice su santo orden, en el versículo 2, según su santo orden, cuando dice, esa frase recuerda el nombre completo del sacerdocio de Melquisedec. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es que por eso digo, hay que a veces nosotros tenemos que ya sacar conclusiones. Hermano, ¿dónde dice? No lo dice, pero hay que sacar conclusiones. Y eso, por ejemplo, voy a poner el ejemplo aquí en Doctrina y Convenios, sección 107, versículo 3, que aparece en la pantalla. Ahí dice sección Doctrina y Convenios, sección 107, versículo 3, dice, antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Así se llamaba. El santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Entonces aquí, en este versículo 2 que estamos leyendo de 2 de Nefi capítulo 6, dice su santo orden. ¿A qué se refiere? El sacerdocio de Melquisedec.
Este era el sacerdocio que poseían los nefitas, eso tenemos que saberlo, ellos poseían el sacerdocio mayor, a diferencia del pueblo de Israel que poseía el sacerdocio menor. Aquí se poseía el sacerdocio mayor. En los descendientes de Leí eran los de Manasés, eso ya lo he mencionado también. Leí, su familia, eran descendientes de Manasés. Los descendientes de Ismael eran de Efraín. ¿Quién era Ismael? Y de repente ya lo olvidaron, ya Ismael era el suegro pues de Nefi, ¿no? Todos ellos eran de Efraín. Y más adelante veremos, más adelante en las clases, todavía no lo hemos visto, veremos que Mulek, hay un personaje, Mulek, que también viene a este continente, eran descendientes de Judá. Entonces hay 3 tribus prácticamente que gobiernan o que empiezan o que llegan a América. La tribu de Manasés, la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Por ahora estamos viendo solamente las tribus de Efraín y a la tribu de Manasés, porque solamente hasta el momento se ha mencionado a la familia de Leí y a la familia de Manasés, perdón, de Ismael. Ismael es de Efraín y Leí es de la tribu de Manasés. Es para saber las tribus que llegaron. Entonces, estas tribus no eran levitas, al no ser levitas que poseían el sacerdocio arónico. Entonces solamente esas tribus se mencionan, las 3 tribus que he mencionado, se mencionan o llegaron a América, por lo que no había pues sangre de Leví, no habían levitas, por lo tanto no poseían el sacerdocio levítico. No había el sacerdocio arónico. Esto tenemos que saberlo muy bien. Jacob fue llamado por Dios, fue ordenado según su santo orden y fue consagrado por su hermano, dice el versículo 2. Eso es lo que dice, fue ordenado por su hermano, fue consagrado. Nefi era considerado un rey, pero no un déspota, rey. Así lo consideraba el pueblo, ¿no? Como protector, dice el versículo 2, ahí está marcándose de amarillo, era el que les protegía, pues, ¿no? Tenerlo ahí sí, prácticamente vale la pena a veces tener un rey así, ¿no? Es difícil, pero vale la pena. Como rey era el servidor del pueblo, de quien dependéis para que os dé seguridad, dice el versículo 2, que se ha marcado de amarillo. Pero también fue un profeta. Y como tal, habló y actuó para el Señor. Como nos gustaría encontrar este tipo de líderes para nuestros países, ¿verdad? Nefi era el protector de su pueblo, es decir, gracias a Nefi seguimos vivos. Es como aquellos que están en contra de la guerra, pues, ¿no? Y odian a los militares. ¿Han escuchado personas, verdad, que están en contra de la guerra y odian a los militares? Eso a veces es un absurdo. Es decir, nos gusta vivir en paz, pero no debe haber militares. Entonces, ¿cómo pues obtenemos la paz? No se puede. Jacob comienza un discurso y a petición de su hermano cita extensamente al profeta Isaías. Es decir, Jacob debe haber sido un capo pues, en las escrituras, un hombre que conocía las escrituras. ¿Eh? Imagínense, y solamente con unas planchas, de ahí ambos se prestaban las planchas. ¿No? Dame, Nefi, ahora ya leíste tú, dámelas a mí, yo las tengo que leer. No había más escrituras. Entonces era un capo, pues, Jacob. ¿Por qué? Porque cita a Isaías, imagínense. Yo, sinceramente, me hubiera salteado, hubiera citado otros profetas. Debía haber sabido bastante Jacob. Es como si te dijeran, bueno, hermano, el domingo tiene un mensaje de 15 minutos. A ver, imagínate. ¿Y de qué es el tema, hermano? Sí, háblenos de Isaías. Sinceramente, se te baja la presión. No, hermano, ¿qué dijo? ¿Verdad? Hasta tartamudearíamos, ¿no? Nos volvemos tartamudos en ese momento. ¿Cómo? ¿De Isaías qué hablo? Es complicado, ¿no? Yo nunca he escuchado que alguien haya hablado al frente pues, de Isaías. Hay que tener mucho conocimiento. Quizás en este caso sea su primer discurso de Jacob, su discurso público me refiero, después de haber sido nombrado sacerdote y maestro. Por varias razones hay que entender que es un sermón importante. Con esto nos muestra que los nefitas celebraban reuniones de adoración. Eso también hay que suponerlo. ¿Por qué? Porque ahorita lo menciona, Jacob enseña 2 días. Entonces, ¿por qué se reunieron? Hubo algo, ¿verdad? Por varias razones, es un sermón importante. Con esto nos muestra entonces que los nefitas celebraban reuniones de adoración e instrucción, como se hace en nuestros días, que basamos los discursos en las Sagradas Escrituras, como lo hacemos nosotros. En el versículo 3 que se ha marcado, dice ahí,
Jacob estaba hablando a su pueblo para el bienestar de sus almas, dice el versículo 3. El versículo 3 nos dice Jacob cómo es la fórmula, aquí mencionamos ahí cómo es la fórmula mediante la cual siempre se ha enseñado el Evangelio. Para enseñar el Evangelio, hermanos, hay una fórmula, hay un formato, un proceso utilizado hasta el día de hoy. Así que si eres maestro, o si no lo eres y quieres ser, o algún día piensas ser maestro, hay una fórmula. ¿Cómo es enseñar el Evangelio? Toma nota. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Primero, cuando uno enseña el Evangelio, hay que dar el testimonio personal. ¿Y dónde dice eso, hermano? En el versículo 3 lo menciona cuando dice, sí, mi preocupación es grande por vosotros, y a vosotros mismos os consta que siempre lo ha sido, porque os he exhortado con toda diligencia. Está hablando del mismo. Mi preocupación es grande por vosotros. Entonces está dando su testimonio personal. Cuando uno enseña el Evangelio, tiene que dar su propio testimonio. Segundo, las enseñanzas de los profetas vivientes. Siempre cuando enseñas el Evangelio, tienes que enseñar la enseñanza de los profetas. ¿Y dónde dice eso, hermano? También el versículo 2, que dice, os he enseñado las palabras de mi padre. ¿Y quién fue su padre? Ley, un profeta. Ahí está. 3. ¿Qué más enseñan en el Evangelio? Cuando uno enseña el Evangelio, tiene que tener el registro escrito de las Escrituras. ¿Dónde dice eso? Os he hablado tocante, dice el mismo versículo 3, os he hablado tocante a todas las cosas que están escritas. Os he hablado tocante a todas las cosas que están escritas. Entonces, Jacob se basa en las Escrituras. Esa es la fórmula de enseñar el Evangelio. Primero, testimonio personal. Segundo, la enseñanza de los profetas vivientes. Y tercero, basarse en el registro de las Escrituras. Un maestro siempre se debe basar en esto. Dar su testimonio, enseñar de los profetas y de las Escrituras. Ahí radica la fórmula para enseñar el Evangelio. Los versículos del 4 al 5, mira, toditas las claves te las estoy dando. Esta semana toca claves. Así que por seguirme ya tienes tus claves, ahí los anotas y ya de esa manera vas a ser un excelente maestro. Y si lo eres, te felicito. Y si mejoras, qué bueno. Aplausos para ti. Los versículos del 4 al 5, Jacob afirma que hablará sobre el presente, el futuro y utilizará las palabras de Isaías. Eso menciona en los versículos del 4 al 5. Que iba a enseñar Jacob, eso es lo que enseña, acerca de las cosas que son y las cosas que están por venir. Lo que indica, obviamente, que las profecías de Isaías tienen un cumplimiento doble, es lo que enseña, y a veces, pero incluso múltiples. Esas son las enseñanzas de Isaías. Se van a cumplir muchas veces, ¿no? Él profetiza de esa manera. Se aplican a su pueblo en aquel entonces, pero también a nuestro pueblo en esta dispensación final. Esa es la profecía de Isaías. No solamente vas a leer, eso va a ocurrir en esa época. Va a ocurrir en esta época también. Ya ocurrió y va a ocurrir en esta época. ¿Y por qué lo hizo así? Para que podamos aprender y glorificar pues el nombre de Dios. Isaías escribió acerca de toda la casa de Israel y como nosotros también somos de la casa de Israel, debemos compararnos o aplicarlos estas cosas. Estas no son solo lecciones de historia. Hermano, a ver, enseñe la historia, voy a aprender. No, son sino lecciones de la historia. La historia nos da lecciones y tenemos que aplicarlo en nuestra época. La historia es lo que ya sucedió. Las escrituras son lo que sucede y lo que sucederá. Esa es la diferencia. La historia es lo que ya sucedió. Pero las escrituras son lo que sucede y lo que va a suceder. Porque si no, pues las escrituras serían que un libro de historia. Y no es así. Jacob dijo que la razón por la que leyó Isaías a su audiencia es por dos razones. 2. Primero,
Su hermano Nefi quería que se lo leyera. Versículo 4 lo menciona, ahí se está marcando. Segundo, las palabras de Isaías se pueden aplicar tanto a los nefitas como a los lamanitas. Es a todo Israel. Tanto el libro de Mormón como Isaías fueron escritos para nuestros días. Es lo que dice el versículo 5. Ahora, en el versículo 4 dice, os leeré las palabras de Isaías. ¿Verdad? Eso es lo que dice en el versículo 4. Jacob anuncia su intención de enseñar dos tipos de información, las cosas que son y las que están por venir. Isaías es el más citado de todos los profetas, siendo citado con más frecuencia por Jesús, Pablo, Pedro y Juan en su Apocalipsis, que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. ¡Qué bárbaro! Isaías era sinceramente, con todo el respeto, era un monstruo en enseñanza. Era un hombre, era otro tipo, era un profeta, de verdad, ¿no? Imagínense estar a los pies de Isaías, wow. El día que pasemos al otro lado del velo, al mundo de los espíritus, ojalá pues nos acerquemos a Isaías y digamos, hey Isaías, a ver, gracias en primer lugar, agradecerle por todos sus escritos, pero qué tal hombre, ¿verdad? Mira, todos lo citan. Lo citó Jesús, Pablo, Pedro, Juan en su Apocalipsis. Y más adelante vamos a ver que, esa te doy una calientita, no lo sabías. Yo sé que sabías, pero no lo vas a recordar. Es muy difícil que lo recuerdes. ¿Sabes quién lo menciona también? En la primera aparición que tuvo Moroni, ya te voy dando un adelanto, en la primera aparición que tuvo Moroni a José Smith, ahí habló de Isaías. Imagínate. Eso te lo voy a contar en la siguiente clase. Bueno, entonces el profeta Isaías pues es más mencionado cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Asimismo, el libro de Mormón y Doctrina y Convenios citan a Isaías más que cualquier otro profeta. Entonces, vale la pena, tenemos que estudiarlo Isaías. El Señor dijo a los nefitas que grandes son las palabras de Isaías y que todo lo que Isaías habló de la casa de Israel y de los gentiles se cumpliría. Eso lo dijo el mismo Jesús cuando estuvo en las Américas. ¿Dónde dice eso? Tercera de Nefi, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Al igual que en Nefi, Jacob aplica las palabras de Isaías directamente a las necesidades de su pueblo. En el versículo 5 aplicó las enseñanzas de Isaías a su pueblo porque eran parte de la casa de Israel. Isaías habló acerca de toda la casa de Israel. Jacob aplicó las enseñanzas de Isaías a su pueblo porque eran parte pues de la casa de Israel. Uno de los temas principales de los escritos de Isaías es el recogimiento y la restauración de los judíos en los últimos días. Esto puede deberse a que Isaías pasó tanto tiempo profetizando sobre la inminente destrucción del reino del norte. Eso era su propósito, venir y predicar del reino del norte, me refiero a Isaías, que anhelaba pues un día mejor, un día en el que Israel nuevamente sería bendecido y protegido por el Señor. Esta bendición no llegará a su pleno cumplimiento hasta que el Señor mismo ponga su pie en el monte de los olivos y comience pues a pelear las batallas de Israel. Por lo tanto, los escritos de Isaías están llenos de representaciones esperanzadoras, de mucha esperanza, optimistas y felices de cómo serán las cosas en aquel día cuando el Señor salve a Israel. Si tú lees el libro de Isaías o las palabras de Isaías, tanto en el libro de Mormón o en el Antiguo Testamento, es duro. Sin embargo, también son palabras o profecías esperanzadoras. Depende cómo estén nuestras vidas. Imagínate saber que algún día el Señor pisará pues el monte de los olivos y peleará las batallas de Israel. ¡Qué hermoso! Qué hermoso para un pueblo que se va a ver oprimido. Eso lo dice Isaías. Jacob los considera todos los herederos de las bendiciones de Israel. El motivo de citar a Isaías es que el gran profeta Isaías no habla solo a su propio pueblo, sino también a nosotros, los santos de los últimos días, porque nosotros también pues somos de Israel. En el versículo 6, el profeta Isaías dice, alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte. ¿A quiénes? A los pueblos, dice.
El Señor profetizó a través de Isaías que en los últimos días alzaría un estandarte a la gente de la tierra. ¿Y cuál es el estandarte? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es el estandarte que Isaías dijo que el Señor establecería para el pueblo en los últimos días. Toma nota. ¿Okay? ¿Cuál es el estandarte que siempre se aparece en las Escrituras? La iglesia de Jesucristo, nuestra iglesia. ¿Qué es un estandarte, hermano? Un estandarte es una insignia, una bandera, pues, ¿verdad? Que va delante de un grupo. A veces lo usan los militares, a veces se usa la bandera los que desfilan. La primera profecía mira hacia nuestros tiempos modernos, cuando Dios magnificará a los gentiles y ellos se convertirán en una gran bendición para los judíos y otros israelitas esparcidos por toda la tierra. Hago mención que si nos ponemos a buscar si Jacob dijo lo mismo que Isaías, es el capítulo 49. No es lo mismo, porque Jacob empieza con los versículos 22 y 23 de Isaías capítulo 49. Y luego comenta sobre ellos. ¿Y por qué? Porque Nefi ya había citado este capítulo de Isaías y eso lo encontramos en 1 de Nefi capítulo 21. Hermano, no entendí nada. Ok, te lo vuelvo a repetir un poquito. Jacob va a empezar a hablar de Isaías, sin embargo, habla del capítulo 49 de Isaías en el Antiguo Testamento, me refiero. Pero él no empieza desde el versículo 1. Hermano, ¿y por qué no empezó? ¿Por qué? Porque eso ya lo citó Nefi. ¿Y dónde lo citó? En 1 de Nefi capítulo 21. Regresa a tus escrituras, ahí lo vas a encontrar. Entonces Jacob empieza del capítulo 49 de Isaías, del Antiguo Testamento, pero de los versículos 22 y 23. ¿Ok? Más o menos, porque si tú estás buscando comparación, no lo vas a encontrar. Te hago una anotación. En el versículo 6 de 2 de Nefi que estamos viendo, dice, traerán a tus hijos en brazos y tus hijas serán llevadas en hombros, dice el versículo 6. ¿A qué se refiere? Existen dos significados, el espiritual y el temporal. El significado temporal es que los gentiles reunirán a la casa de Israel en las tierras de su herencia, es decir, Israel. Y el significado espiritual es que el evangelio será restaurado a través de los gentiles y será llevado a toda la casa de Israel. Hago paréntesis, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Sí, hermano, nosotros somos los gentiles, por si acaso. Cierro paréntesis para avanzar. Todos los que esperan al Señor no serán avergonzados, dice el versículo 7. No perdamos la fe, la esperanza, siempre hay que tenerlo. Nunca seremos avergonzados si esperamos en el Señor. Muchos queremos ya las señales, muchos queremos que ya sucedan todas las profecías. Tenemos que tener más paciencia y fe. Estos versículos solamente habla Isaías en este capítulo, porque a partir del versículo 8, Jacob explica a Isaías. Ahí ahora va a explicar Isaías. Entonces, a partir del versículo 8 en adelante, ya Isaías es la explicación de Jacob. ¿Y de qué habla? A ver, veremos, aquí sale el título, pues. ¿Qué dice ahí? Jacob habla de la caída de Jerusalén, el cautiverio de los judíos en Babilonia y su regreso a Jerusalén. Es como un resumen que habla Jacob. El versículo 8 dice, los que estaban en Jerusalén han sido destruidos y llevados cautivos. Eso dice el versículo 8. Okay, eso dice en el versículo 8. En el versículo 8 menciona ahí que se está marcando, los que estaban en Jerusalén han sido destruidos y llevados cautivos. Jacob dice que el Señor se le ha manifestado, ¿verdad? Es decir, que Jacob tiene visiones o revelaciones. Ya había pasado muchos años, esto es historia, desde que ellos salieron de Jerusalén, la familia de Ley y la familia de Ismael. Habían pasado ya varios años. Había llegado el momento de que las profecías sobre Israel se cumplan. Y obviamente el pueblo que estaba en América pues no sabía. ¿Cómo te enteras de lo que iba a suceder? Pues no hay televisión, no hay internet. Pero ya se cumplieron muchas profecías y Jacob lo dice.
Entonces él les explica porque él ha tenido una visión. Jacob, entonces por eso el título, Jacob habla de qué? De la caída de Jerusalén, el cautiverio de los judíos en Babilonia y su regreso a Jerusalén. Jacob debe haber tenido esta visión, una visión que nadie pues quiere ver. Nosotros lo hablamos y los leemos bonito, ¿verdad? Pero saber que tu pueblo, tu ciudad o país fue destruido, que tu ciudad fue saqueada y destruida y que todos fueron exiliados. Hermano, ¿qué es exiliado? Es decir, fueron llevados a otro lugar. ¿Cuánto habrá llorado Jacob al ver esta visión? Aunque las fechas no se pueden saber con certeza, tenemos que saber que Babilonia saqueó Jerusalén, arrasó con todo. Los eruditos de la Biblia reconocen dos grandes deportaciones. La primera tuvo lugar en el año 596 a.C., quiere decir unos años después que Ley salió. 4 años después de la salida de Ley de Jerusalén, si somos exactos, que salió en el año 600 a.C. Ley estaba entonces aproximadamente a la mitad del viaje por el desierto, que más o menos hay que saber que duró 8 años en total, y Jacob debe haber sido pues un bebé, porque lo tuvo en el desierto, ya que nació en el desierto, ¿verdad? Ley también pudo haber tenido una visión de esta deportación. De ser así, seguramente habría contado esa visión a su familia muchas veces, y Jacob lo debe haber escuchado. En esta ocasión, cuando saqueó Babilonia, Nabucodonosor se llevó al rey Joaquín y a su familia, al profeta Ezequiel y a miles de nobles y artesanos. A los mejores se llevó el rey, pues no, así era. Destruyó los vasos sagrados del templo, saqueó los tesoros y finalmente pues nombró a un tío de Joaquín, a Sedequías, lo nombró rey en Jerusalén. Eso dice en Segunda de Reyes, ¿verdad? Eso lo vimos el anteaño pasado. Si quieres leerla, Segunda de Reyes, capítulo 24, léelo todo y ahí te vas a ir enterando un poco. Y si no, pues busca mis clases de hace 2 años, todo el Antiguo Testamento, y te puedes poner al día. Ahora, eso fue la primera deportación. La segunda deportación tuvo lugar en el año 586 a.C., 10 años después de la primera. En esa ocasión, todos los edificios monumentales y valiosos de Jerusalén fueron destruidos por el fuego. Incendiaron la ciudad, tal como se ve en la imagen más o menos. Todo lo de valor fue llevado a Babilonia. Algunos de los hijos de Sedequías fueron cruelmente masacrados ante sus ojos. Y eso fue lo último que vio, porque luego le sacaron los ojos, ¿recuerda? Se le sacaron los ojos. Gedalías fue hecho gobernante de Jerusalén, prácticamente, ¿qué queda? De nada, ¿no? Hasta donde se puede saber por la cronología del libro de Mormón, Ley ya había fallecido en ese momento. Los nefitas se habían establecido ya como una colonia independiente y Jacob y José habían sido nombrados sacerdotes y maestros. Estamos haciendo la cronología. El día que destruyeron ya totalmente, porque Israel lo han destruido poco a poco, la segunda vez lo destruyeron total. Ya en ese tiempo ya todo el pueblo ya estaban en América, ya se habían separado los nefitas de los lamanitas, ya existían los lamanitas, los nefitas, ya habían maestros en los nefitas, habían sacerdotes. Es más que probable que el Señor le dio a Jacob una visión de esta segunda deportación, poco después de haber ocurrido, pues eso ocurrió en el año 586 a.C., quiere decir 14 años después. Como le dio a Ley una visión, ahora le da pues a Jacobo. Es importante saber esto porque lo vimos en el Antiguo Testamento y ahora en el libro de Mormón lo volvemos a ver. Ambos libros, una vez más, se unen. Ambos libros se unen para dar testimonio de eso. De verdad es una visión no muy agradable. Saber que tus vecinos, tu familia, tus paisanos, como algunos lo llaman, tu país, es destruido, es terrible. Eso no, es indescriptible, ¿verdad? Tus casas, las casas de las personas, de tus vecinos, todo, pues no es como si hubiera caído una bomba.
Es terrible, es muy terrible. Agarras tus cosas y te llevan. ¿A dónde? A donde sea, ni sabes. Imagínate. Es muy, muy, muy terrible. Vuelvo a repetir, leer la historia es una cosa, pero haberlo pasado, pasarlo o verlo, wow, debe ser haber sido aterrador. Yo me imagino a Jacob de verdad, cuántas veces llorando junto con Nefi. ¿Tuviste la visión, Nefi? Sí. Qué feo, ¿qué le pasó? Entonces eso te impulsa a que tú puedas enseñar las escrituras a tu pueblo para que no le vuelva a pasar lo mismo. Obviamente tienes un conocimiento más amplio porque has visto la visión. El pueblo no lo ha visto, entonces tienes que enseñarle. Eso te motiva a enseñar más. Es muy probable que Jacob vio la cara de tristeza de sus escuchas, ¿verdad? De los que los oían, al contar que Jerusalén ya había sido destruida. Imagínense contarle eso también a todo el pueblo, a los hijos. Y es como escuchar una noticia, pues que uno no lo puede ver, ¿no? Les invadió, pues obviamente, la tristeza por sus amigos, familias lejanas, lugares que conocían, o por su templo. Imagínate el templo, algo que tú amabas y que les daba esperanza. En el versículo 9 el Señor dice, el Señor me ha mostrado que volverán otra vez, dice el versículo 9. Cuando los babilonios saquearon a Jerusalén, mataron a muchos y otros los llevaron cautivos a Babilonia, lo que ya mencioné, pero el profeta, Jeremías, profetizó el regreso en Jeremías capítulo 29, versículo 10, que dice lo siguiente, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fin del versículo. Como no ser feliz, de verdad. Uf, qué alegría al escuchar lo que estaba diciendo Jacob. Palabras de esperanza, sus corazones seguro que volvieron a ser felices. Luego les dijo, también vendría el Santo de Israel a Israel, pero lo crucificará. Otra vez la tristeza. En el versículo 9 al final menciona que un ángel le comunicó, es decir, que tuvo la visita de un ángel. ¿Cuáles son las consecuencias de haber crucificado al Santo de Israel? El versículo 10 lo dice. Imagínense, va a venir un Salvador y toda la gente feliz otra vez. Pero el pueblo lo crucificará. Otra vez viene la tristeza. Pero va a haber consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 10, que dice que se está marcando, viene el día en que serán heridos y afligidos. Eso es con respecto a Jerusalén, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. No mucho después de que los judíos endurecieron sus corazones y endurecieron su cerviz contra el Santo de Israel, que viene a ser Jesucristo, les sobrevinieron severas destrucciones. Eso no se menciona mucho en el Nuevo Testamento, sabiendo, sí, las profecías. Pero por historia, ya esto la historia tenemos que saberlo, esto le vino a causa de su maldad. El mismo Señor les dijo, eso sí es la profecía, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas capítulo 23, versículo 28. También enseñó que el templo, Jesús enseñó eso, que el templo sería destruido, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Capítulo 24 de Mateo, versículo 2 lo dice. Ambas profecías hacían referencia a la primera abominación desoladora o destrucción de Jerusalén que ocurrió a manos de los romanos. ¿Cuándo, hermano? En el año 70 después de Cristo. Esto ya lo he mencionado varias veces. Eso es por historia. Eso no encontramos un poco en las escrituras, pero sabemos que por historia Israel fue destruido, tanto así que fue destruido hasta su templo, que vemos ahora que quedó el muro, un muro que llaman el muro de los lamentos. Este fue el comienzo de una larga historia de aflicciones que sufriría la casa de Israel hasta el día de hoy. El versículo 11 dice que serán dispersados, todos sabemos lo que le pasó con los israelitas, fueron mandados a diversos lugares, pero Jacob también dice que llegará al conocimiento de su Redentor y sean reunidos de nuevo en las tierras de su herencia. Eso es lo que menciona en el versículo 11. Poco a poco el pueblo judío ha vuelto a Israel con guerras y oposición, y eso lo vemos hasta ahora que tienen una guerra en Gaza. ¿A favor de quién debemos estar entonces?
Los versículos 12 y 13 lo dice. Por si acaso, no luchar contra Sión, porque si no lamerán el polvo de sus pies. Ahí lo dice. Es terrible, así que es mejor no meterse con el pueblo de Israel. Consejo, siempre lo he dicho. No, hermano, que esto, que no te metas con el pueblo de Israel, hermano. Calladito, mejor. Mira para otro lado, ni te metas. Mira lo que dice ahí, el versículo 12 y 13. Bueno, yo quisiera estar a favor de Israel, ¿verdad? Sé que hay cosas que a veces no son agradables, pero no nos metamos con el pueblo de Israel. Jacob da una gran esperanza. En el versículo 14, el Mesías se manifestará a ellos con poder y gran gloria. ¿Para qué? Para destrucción de sus enemigos, dice el versículo 14. Grandes son las promesas del Señor para la casa de Israel. El acontecimiento culminante de su historia será la segunda venida de Jesucristo. Él vendrá de los cielos con poder y gran gloria para librar a Jerusalén de sus enemigos. Es mejor no meterse con Israel. Una vez más, es un consejo. En el versículo 15 nos dice que los que no creen en Él serán destruidos, dice el versículo 15. Con tantas escrituras y tantos testimonios, todavía hay muchos, de verdad, que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo. Aquí Jacob se refiere a la destrucción de los malvados en los últimos días. Las imágenes de Babilonia, la ramera y la iglesia grande y abominable se utilizan para describir a aquellos que serán destruidos en este tiempo. Hasta este versículo, hasta el versículo 15, Jacob da su explicación. Y en el versículo 16 vuelve a citar a Isaías. Por eso está marcado ahí tal como lo ven los cuadros. Del versículo 8 hasta el versículo 15 es la explicación que da Jacob. A partir de el versículo 16, 17 y 18, otra vez vuelve a citar a Isaías. En el versículos 16 y 17 dice, porque a los poderosos les será quitado el botín, dice. Jacob regresa a Isaías 49, eso es lo que estamos viendo. Citará los últimos 3 versículos del capítulo 49 y luego va a pasar al capítulo 50. El contenido de estos 3 versículos se explica por sí mismo. El Señor librará a los hijos de Israel de cualquier aflicción en los últimos días. Una vez más, consejo, no te metas con Israel, aunque sean encarcelados o llevados cautivos por los poderosos. ¿Tienes dudas que el Señor cuidará a su pueblo? No, hermano, no, yo estoy en contra. Bueno, ¿tienes dudas? Lee lo que dice el versículo 18 al final. Al final léelo, lo que dice. Ahí al final, lo que dice el versículo 18 que aparece ahorita marcado. ¿Qué? ¿Qué dice? Conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador y Redentor. Fin del versículo que menciona ahí que está. Así que es mejor no meterse. Llegamos al capítulo 7 o capítulo 50 de Isaías. El Señor, ahora sí, ya va a hablar todo prácticamente, ya no habla Jacob, menciona a Isaías. Es por eso que todo este capítulo prácticamente es de Isaías. El Señor había dicho que siempre va a defender su pueblo. Y ahora en el capítulo 50 de Isaías se pregunta a qué se debe la reacción de Israel con el Señor. ¿Por qué lo olvida? ¿Por qué lo olvida el pueblo de Israel? Lo olvida el Señor. ¿Por qué lo rechaza? En el versículo 1 de este capítulo que estamos leyendo dice, ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre? Le dice el Señor. En este versículo, la relación entre el Señor y la casa de Israel se compara con la relación entre marido y mujer y la relación entre amo y siervo. El Señor pregunta a la casa de Israel si Él es responsable acaso de la disolución de la relación. La pregunta implica obviamente que no habían recibido tal documento porque el Señor no los había rechazado, sino que los hijos de Israel lo habían rechazado. Son dos cosas diferentes. Yo no te rechacé, ustedes me han rechazado a mí. En el versículo 2 dice, ¿se ha cortado mi mano para no redimir? Les dice esas preguntas, ¿verdad? El Señor no está en deuda con nadie, así que tampoco lo estará con sus hijos. Solo Él puede pagar el precio por la salvación de Israel y el establecimiento de Sion. Su ira ha sido apagada.
y no abandonará a su esposa ni permitirá que sus hijos sean vendidos como esclavos. En cuanto al acortamiento de sus manos, las Escrituras testifican repetidamente que el alcance del brazo de Dios es más grande y muy adecuado. El alcance de su gracia es enteramente suficiente. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Se ha cortado mi mano para no redimir? O sea, mi mano que extiendo se ha vuelto más pequeñita, ¿les dice? No, no es así. Ustedes son los que se han alejado. Eso es el resumen. Desde el versículo 4 hasta el final del capítulo, que estamos viendo el capítulo 7 de Segunda de Nefi, la Escritura habla de alguien a quien se le dio lengua de sabios. Ese es el versículo 4, lengua de sabios. Como muchas profecías de Isaías, esta tiene un doble cumplimiento. En este caso se refiere tanto a Isaías como a Jesucristo, lengua de sabios. En el caso de este último, de Jesucristo, el cumplimiento de esta profecía se encuentra en Juan, porque los judíos se maravillaban, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haberlas aprendido? Sin embargo, Jesús e Isaías asistieron a una escuela privada. ¿Sabías eso? Ah, ¿verdad? Una que superaba pues con creces la tradición rabínica de los fariseos. Su maestro, ¿quién era? Dios. Su tema era la verdad. Su lengua aprendida era literalmente un don de Dios por el espíritu de profecía y revelación. Hermano, ¿qué asistían con cuaderno? Bueno, pues imagínate recibir revelaciones, instrucción de lo alto. Obviamente, ¿cómo no vas a salir un capo, pues, no? Qué mejor enseñanza. Grande enseñanza. La vez pasada comentaron en un comentario que yo siempre leo, pero a veces no puedo responder todos. La vez pasada comentaron que Jesús cuando vino a la tierra ya vino con conocimiento, sabiduría. Eso no es verdad. Una vez más, eso no es verdad. Él vino como nosotros, así igualitos, y fue como nosotros. Es decir, vino en cero, hablando así. 0, 0, con memoria 0. No recordaba nada y vino sin sabiduría. Lo habló clarito. Hermano, ¿que no fue sabio? No, no lo fue. Lo adquirió. Es diferente. Todo lo adquirió con fe y esfuerzo. Tuvo que hacer su parte, obviamente. Y se convirtió en, obviamente, pues, en el más sabio, ¿verdad? Eso ya no hay discusión. Eso sí. Se convirtió en el más sabio. Hermano, que Jesús no, para usted no era sabio. No he dicho eso. Estoy diciendo que cuando vino a la tierra, así tengo que explicar clarito, porque aquí no hay más, no me hacen preguntas, pero me imagino sus preguntas. Entonces, cuando vino a la tierra, vino sin nada de conocimiento, así como nosotros. Todo lo fue adquirido. Toda su sabiduría, todo su poder, el sacerdocio. Todo fue adquirido, revelación tras revelación, recibía enseñanza y él se convirtió en un sabio. Si no, pues sería ilógico, ¿verdad? Sería ilógico. Él fue como nosotros. Ok, en 2 de Nefi capítulo 7, versículo 5, dice, el Señor Dios abrió mi oído y no fui rebelde, dice el versículo 5. ¿A qué se refiere? El significado aquí es que el Señor había dado llamamientos específicos tanto a Isaías como a Jesucristo al hablarles, abriéndoles así los oídos. Después de recibir sus llamamientos del Señor, tuvieron la opción de rechazar o aceptar sus responsabilidades. Obviamente ambos tuvieron el albedrío. Las imágenes de Isaías también son apropiadas para nosotros. Todos nacemos en un mundo carnal, esencialmente espiritualmente sordos, pues, ¿no? Todos nacemos así, porque la gente del mundo tiene el corazón duro y sus oídos son tardos para oír. Para escuchar las cosas del Espíritu debemos ser humildes y obedientes. Cuando lo somos, el Señor literalmente abre nuestros oídos a la verdad. Hace un tiempo me preguntaron, ¿por qué el Señor no se me aparece? Siempre me han preguntado eso, siempre. Me gustaría que se me aparezca, me dicen. Y mi respuesta fe, miren lo que yo les digo a veces, con todo el cariño, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Ah? A ver, susténtame, ¿para qué quieres que se te aparezca?
el Señor. Entonces, y se quedan, aunque sea para que me diga hola, me dijeron. Imagínense las respuestas. Eso se llama curiosidad. Y el Señor no se presentará por curiosidad. Tenemos que ejercer fe. Si se nos aparece, es para algo, para realizar algún trabajo, para hacer algo como los profetas. Y la pregunta es, ¿estás preparado para eso? En el versículo 6 dice, di mi espalda al que me golpeaba, no escondí mi rostro de la vergüenza y de los esputos. Obviamente esto hace referencia al ministerio mortal de Jesucristo. Jesús de Nazaret fue azotado según la práctica romana de azotar. Algo muy terrible, pues, ¿no? Algo terrible pero de la época. Fue azotado, imagínense, azotado como un animal. Terrible, con látigo en mano. Así era, pues, así era la costumbre o la práctica romana. Algo terrible, imagínate. Imagínate tocarlo, pues, al Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿No? Nuestras manos, solamente, pues, que quisiéramos acariciarlo, imagínate azotarlo. Así era, así hemos sido. Ese es el ser humano. El versículo 8 dice, ¿quién es mi adversario? Que se acerque a mí y lo heriré con la fuerza de mi boca. Esto hace referencia a los juicios que vendrán sobre los malvados en los últimos días. Mira lo que me hiciste. Agárrate porque te viene juicios. En este caso, la venganza del Señor se mantiene pacientemente, reservada durante aproximadamente, mira cuántos años ya ha pasado, 2000 años. Entonces los malvados recibirán su justa recompensa. Así acaba el capítulo 7, entramos al capítulo 8 de segunda de Nefi. Segundo de Nefi, capítulo 8. Y ahora nos toca leer lo que es, o ver lo que es Isaías, capítulo 51. Es un llamado a aquellos que siguen la rectitud. En el versículo 1 dice ahí, aquellos que siguen la rectitud. El llamado que hace Isaías, y lo repite Jacob, recuerda a los rectos que son descendientes de Abraham y Sara y herederos de las bendiciones del pacto abrámico. Jacob desea que su pueblo entienda que a pesar de la oposición, de la apostasía, había que creer, había que tener fe. Segunda de Nefi, en el versículo 2 de Segunda de Nefi, capítulo 8, dice, mira a Abraham, a tu padre, y a Sara. Les pone ejemplos. Isaías quería que aquellos que buscan la justicia recordaran que alrededor del año 2000 antes de Cristo, cuando el mundo estaba lleno, por si acaso siempre ha pasado esto, cuando el mundo estaba lleno de apostasía, de depravación, 2000 años antes de Cristo, ¿okay? No después que estamos en esta época, no, antes. Había pues también, el mundo estaba lleno de apostasía, depravación, había dos personas en el mundo en las que Dios podía confiar. Dos. ¿Quiénes eran? Abraham y Sara. Imagínate. De esos dos personajes ilustres han salido todos los profetas y líderes espirituales del reino de Dios. Por eso el Señor llama a Abraham la roca de donde fueron cortados, y a Sara el hueco de donde fueron sacados, dice el versículo 1 que se está marcando ahí. De estos dos grandes líderes han surgido los profetas y el sacerdocio de Dios desde entonces hasta ahora. El Señor, dice en el versículo 3, consolará a Sión, dice el versículo 3, el Señor consolará a Sión. Desde la organización de la iglesia, los santos han sido objeto de persecución y ridículo público. Si bien estas dificultades pueden haber disminuido últimamente, nosotros casi es mínimo, ¿verdad? La persecución, el ridículo. La suerte de los santos, del santo de los últimos días sigue siendo pues más persecución que adoración. Sin embargo, todas estas desigualdades individual y colectivamente pues serán eliminadas. Todo eso serán eliminadas. Hay mucha oposición a la iglesia en la actualidad. Las escrituras dicen que así será cerca de la segunda venida. Ahora están por internet, por TikTok, todas las redes sociales a veces uno ve y atacan a la iglesia. Eso terminará en algún momento. Una vez más, la iglesia no necesita de nosotros. Eso, una vez más, siempre lo digo porque siempre a veces
se cae y se cree, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacan esas enseñanzas, pero una vez más, la iglesia no necesita de nosotros que la defendamos. Lo digo bien clarito, la iglesia se defiende solita. Hermano, ¿cómo que se defiende sola? Claro, se tiene que defender sola. ¿Por qué? Porque es verdadera. ¿Ok? No creas que yo lo defiendo a la iglesia. No, 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 no. Si fuese así, pues entonces el día que tú de repente no asistas a la iglesia o te inactives, entonces la iglesia se cae, pues. No es así. No es así. La iglesia se defiende sola, contigo o sin ti. Y eso ya lo he demostrado, ¿no? ¿Verdad? Eso fue al comienzo nada más. ¿Qué dijo Oliver Cowdery? ¿Qué dijo Martin Harris? Todos se apartaron, ¿no? Que yo, por mí, la iglesia. Y luego volvieron arrepentidos. Entonces, no es así. La iglesia se defiende solita, ¿ok? Se defiende sola. Eh, Sin embargo, así como critican también, así como critican a la iglesia, yo, sinceramente, está bien que se defienda sola, pero yo no me puedo quedar callado. Yo la voy a defender, no porque la iglesia necesite de mí, sino que como hombre de fe, eso es mi opinión, yo como hombre de fe defiendo a Cristo y a su iglesia, y sé que el Señor consolará a Sion. Eso sí, yo lo defiendo. Y creo que acá yo les he dado muchas pautas en las clases, les he dado muchas pautas de cómo defender el libro de Mormón, cómo defender las escrituras, también lo he hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre cuando veo oportunidad trato de darlo, ¿verdad? A los que critican el libro de Mormón les he dicho bien claro, a ver, imagínate esta parte, de dónde vas a sacar esta historia, siempre lo he mencionado. Entonces yo de esa manera trato de defender lo que es a la iglesia, el libro de Mormón, defender las escrituras, y sé que el Señor, yo sé que Él consolará pues a Sion. El Señor ha dejado claro que las bendiciones que planea derramar sobre los santos ocurrirán donde quiera que vaya. El Señor consolará a los santos y embellecerá el desierto donde quiera que vayan, dice el versículo 3. Perdón, ya lo marqué en el versículo. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? En el versículo 7 que se ha marcado, lo dice. ¿Cómo nos vamos a preparar? Vosotros los que conocéis la rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a preparar? Una vez más, en el versículo 7 que se ha marcado, dice, vosotros los que conocéis la rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. ¿Cómo escribirá el Señor la ley en nuestros corazones? ¿Cómo lo hará? El Señor siempre ordena a sus profetas que escriban sus leyes. En este caso está describiendo la ley en el corazón de los justos. Esto es exactamente lo que sucede cuando los santos asisten. ¿A dónde? Ahí está, al templo. ¿Qué hacen ahí? Aprenden la ley del Señor. Sin embargo, esta ley no puede escribirse en pergaminos ni en tablas de piedra. Más bien, a través de la asistencia regular al templo y la pura repetición, está escrito en el corazón de los que asisten al templo o a la iglesia todos los domingos. Tengamos fe y esperanza que en los versículos 9 y 10 habla de cómo el Señor derrotó a los enemigos de Israel. Versículo 9 y 10 dice, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y hirió, debería decir, e hirió al dragón? Eso dice el versículo 9 y 10. Hirió al dragón. ¿Qué significa esto? Rahab significa orgullo y el dragón es Egipto o el faraón, por lo tanto debería leerse así. ¿No eres tú el gran Jehová el que cortó a Egipto e hirió al faraón? ¿No eres tú el que secó el mar rojo, las aguas del gran abismo, el que hizo las profundidades del mar rojo un camino para que pasaran los hijos de Israel rescatados? Ahora se entiende mejor, ¿verdad? El ejército egipcio era la fuerza militar más poderosa sobre la faz de la tierra. Y Moisés los enfrentó. El poder del Señor fue lo suficientemente fuerte como para destruirlos y salvar a su pueblo. Este acontecimiento se repetirá en la redención de Sion y Jerusalén. De manera similar, Jerusalén será salvada del ejército más feroz jamás reunido en la historia del mundo. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 9, 16. Lo vimos hace unos meses.
cuando estudiamos Apocalipsis. Sin embargo, como prueba de esta vida, pasaremos dificultades y muchísimas veces falta de fe. Cuando vemos olas gigantes o problemas gigantes es cuando nuestra fe tiembla. Pero el Señor nos dice en el versículo 12, yo soy aquel el que os consuela. Muchos hemos sentido el dolor punzante de la pérdida y el temor, pero el Señor siempre nos ha consolado y nos va a consolar. El versículo 17 habla duro contra Israel, que les dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que has bebido el cáliz de su furor hasta las heces, dice el versículo 17. En efecto, Jerusalén ha bebido mucha furia hasta la última copa, cáliz hasta la última gota. Cáliz significa copa. Pero, ¿por qué tanto sufrimiento y durante tanto tiempo? El Señor declaró, así como una generación ha sido destruida entre los judíos a causa de su iniquidad, así también ellos han sido destruidos de generación en generación según sus iniquidades, dice en 2 de Nefi capítulo 25, versículo 9. Ahora, si continúan rechazando a su Dios, seguirán sufriendo por ello. Es una pena, pero las Escrituras lo dicen. Y no solo eso, en el versículo 18 dice que de sus hijos no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, dice el versículo 18. Esta es una descripción precisa del liderazgo espiritual de los judíos de hoy. Una vez un periodista preguntó a un judío fiel, ¿por qué ya no se construyen templos? Y su respuesta fue que no había ningún profeta judío a quien se le hubiera dado el mandamiento de construir uno. No hay quien guíe a Israel. Así dijo. Si bien al Israel moderno no le falta nada en cuanto al liderazgo político o militar, su liderazgo espiritual falta. Y seguirá así hasta que reconozcan a Jesús como el Cristo. El capítulo 51 de Isaías termina en el versículo 23 y los versículos 24 y 25 pertenecen al capítulo 52 de Isaías. El versículo 1 y 2, Jacob los incluyó como si perteneciesen al capítulo 51. Pero no, esos que está marcado en cuadro pertenecen al capítulo 52. Pero Jacob los puso ahí. El cumplimiento de estos versículos vendría después de que los judíos fueran reunidos en Jerusalén en los últimos días. Siempre el mensaje es el mismo. Despierta, vístete de tu poder, sacúdete del polvo, suelta las ataduras de tu cuello. El pueblo tiene que reaccionar y no solamente el pueblo, sino nosotros también. Muchas veces estamos adormitados, lentos, con una pasividad. Parece que el himno de "Oh, está todo bien" lo tratamos de llevar a cabo. ¿Para qué trabajar en la obra si todo está bien? Y eso no es verdad. En el capítulo 9 que vamos a ver ahorita, Jacob explica la expiación, la resurrección y el juicio. Ese es el título. Expiación, la resurrección y el juicio. Jacob cita las palabras de Isaías para que su pueblo tenga esperanza, ya que son parte de la casa de Israel, es decir, Jacob es un maestro doctrinal, ¿verdad? Nefi le ha cedido a la palabra a Jacob, quien está hablando a sus hermanos. Este capítulo ayuda a explicar la visión de la iglesia, de la expiación de Cristo y la futura resurrección de la humanidad. Es un capítulo largo, pero con mucha doctrina. Así que si estás apurado, te invito a que tomes tiempo, de repente haces pausa y lo vuelves a ver porque es un capítulo largo o vuélvelo a escuchar varias veces para poderlo entender. En el versículo 1 del capítulo 8 que estamos leyendo, he leído estas cosas para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel. Eso es lo que dice. Así dice Jacob a sus oyentes, los oyentes que lo estaban escuchando porque era un sermón. El objetivo de la lectura de las Escrituras, ¿cuál es? ¿Cuál debe ser siempre? Obtener conocimiento del plan de salvación. Y más específicamente porque este plan concierne a nuestros hijos y descendientes, ya que es deber sagrado de los padres como representantes de Dios en la familia.
transmitir los conocimientos necesarios para el desarrollo y progreso en todo el bien y por tanto promotor del bien temporal y la felicidad eterna. De todo el material de su extensa cita, Jacob se centra en un solo aspecto: los convenios del Señor con Israel. Ahí está marcado. Márcalo ese versículo. Ahora veremos cómo Jacob pasó de hablar de la dispersión y el recogimiento de Israel a una discusión de la muerte física y luego de la resurrección. La muerte es la dispersión de los elementos y la resurrección es la reunión o restauración de esos elementos. Una vez más te lo explico. La muerte es la dispersión, se dispersan los elementos cuando uno se muere. ¿Qué es la resurrección? Es la reunión o restauración de todos esos elementos. Para Jacob y otros profetas del libro de Mormón, las doctrinas del Evangelio o plan de salvación están todas interconectadas. Una red perfecta. Jacob ahora hablará de otro tema, un tema mucho más profundo. Jacob sabe que la gente ha estado buscando en las Escrituras para saber más acerca de las cosas que encontrarán en el futuro. Pero dijo que, independientemente del futuro, quiere recordarles que, individualmente, cada uno de ellos eventualmente dejarán esta vida y regresarán a Dios para ser juzgados. Nosotros creemos que en el momento del gran juicio los espíritus de todas las personas se reunirán con sus cuerpos. Esta resurrección física es un regalo para todos y se da únicamente por los méritos del sufrimiento y la resurrección de Cristo. Todas las personas pasarán a la eternidad con un cuerpo perfeccionado y libre de muerte y enfermedad. Un regalo adicional de salvación también está disponible para aquellos que han vivido fielmente y han recibido la expiación por sus pecados individuales. Quienes obtengan este don espiritual podrán vivir en la plenitud de la presencia de Dios para siempre. Por lo tanto, nosotros hacemos una distinción, la Iglesia nos enseña, entre la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? El don de la resurrección física que está disponible para todas las personas, y hacemos la distinción entre la inmortalidad y la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? El regalo de Dios para aquellos que se esfuerzan por obedecer sus mandamientos y aceptan su amor. Ahí hay distinción. Una cosa puede ser la inmortalidad y otra es la vida eterna. El versículo 4, Jacob les dice que en el cuerpo verán a Dios. ¿Ah? ¿Cómo es eso? El contexto claramente habla de ver a Dios después de resucitar. Pero también Nefi y Jacob han aprendido por experiencia personal que alguien que exhibe suficiente fe y pureza de corazón pueden ver a Dios mientras está en la carne. Esto solo puede ocurrir cuando el cuerpo mortal sufre una transfiguración para que pueda resistir la presencia de Dios. Cuando a la pregunta, ¿yo puedo ver a Dios? Tienes que sufrir una transfiguración. Como explicó Moisés. ¿Dónde? Moisés capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dijo? Pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, pero no mis ojos naturales, sino mis ojos espirituales, porque mis ojos naturales no hubieran podido ver, porque habría desfallecido y me habría muerto en su presencia. Mas su gloria me cubrió y vi su rostro, porque fui transfigurado delante de él. Moisés capítulo 1, versículo 11, fin del versículo. Ahora, mis propios ojos han visto a Dios, pero no mis ojos naturales, dice. ¡Wow! Transfiguración. Jacob testifica que vendrá Jesús. ¿Y vendrá a dónde? Versículo 5, a Jerusalén. Y lo llama creador una vez más. Aprendemos que Jesús es el creador. El versículo 6 describe el plan eterno de redención. Paso a paso. Debido a la transfiguración de Adán, todos son separados de la presencia de Dios. Es decir, hay una muerte espiritual. Debido a esa separación estamos en una condición caída. Por esa condición caída todos experimentamos la muerte física. El plan misericordioso de Dios proporciona la resurrección para todos, dice el versículo 6.
llevándonos de regreso a la presencia de Dios para el juicio y así superar todas las consecuencias de la transgresión original y la caída. En el versículo 7 que se está marcando, que se marcó, dice, por lo tanto debe ser necesariamente una expiación infinita. Hay que entender que la caída de Adán trajo la muerte al mundo. La expiación debe ser, ¿qué? Infinita. Este es el símbolo de lo infinito. La palabra clave es infinita. Este es el símbolo, el infinito. En el sentido de que debe conquistar la muerte para todos los hijos de Adán. ¿Quién? Jesús. En un sentido más profundo, debe pagar el precio de los pecados cometidos por los seguidores de Cristo. Aquellos que ejercen fe en Él reciben la promesa del perdón de los pecados. ¿Cómo se puede contar el número de esos pecados? La expiación infinita significa que no importa cuántos pecados necesitemos perdonar, no importa cuántas personas recurran al Señor como su Salvador, no importa cuántos errores cometamos, no, nunca llegará a un punto en el que se acabe el poder redentor de la expiación. No hay límite al poder de la expiación para salvar almas. No hay límite para el número de almas que puedan recibir la vida eterna a través del nombre del unigénito. No hay límite para la cantidad de pecados que una persona comete antes de que el Señor diga, lo siento, son demasiados. Nunca lo va a decir. Este concepto es una de las verdades del plan misericordioso de Dios. Un mortal que intenta comprender plenamente el poder de la expiación, sinceramente es como un mortal que intenta comprender el concepto de la eternidad. No lo va a hacer. Algún día tal vez seamos capaces de comprenderlo en su totalidad. Veamos qué dijo el elder Q. Brough. ¿Qué dijo? Mantén tus ojos puestos en el Salvador del mundo. Él te perdonará. No te dejes engañar por las artimañas del adversario y pienses que porque has cometido errores has cometido el pecado imperdonable. Este evangelio es principalmente el evangelio de la segunda oportunidad, el evangelio del arrepentimiento. Fin del comentario. Jacob nos sigue enseñando en el versículo 9 y nos dice que hubiese pasado si la carne no se levantara más, en el versículo 8. Las Escrituras nos enseñan varias cosas diferentes que sucederían si la carne no resucitara más. ¿Qué sucedería? Toda la fe sería vana, es decir, por las puras. Eso lo dice en 1 Corintios 15, 17. ¿Qué más? No recibiríamos una plenitud de gozo. Eso dice Doctrina y Convenios 93, 34. Los que habían muerto en Cristo inevitablemente perecerían, dice 1 Corintios 15, 18. O sea, es decir, de nada sirvió. ¿Qué más? Habríamos permanecido en nuestros pecados, dice 1 Corintios 15, 17. Nos convertiríamos en ángeles del diablo. Eso es lo que dice en el versículo 9 de este capítulo. Nos volveríamos como Satanás, dice el versículo 9. Jacob también nos dice en el versículo 9 que Satanás puede imitar a un verdadero ángel de su apariencia, en su apariencia. De esta manera puede convencer a las personas de que prediquen la doctrina de Satanás mientras creen que están haciendo la obra del Señor. Mucho cuidado con esto. Es por eso que vemos muchísimas congregaciones llenas y uno se pregunta, ¿pero cómo pueden hacer eso si no enseñan la verdad? Acá la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Quizás estés preguntando, ¿y si un ángel se me presenta y no sé cómo saber si es o no verdad? Si eso no es verdad, ¿cómo yo puedo saber? José Smith nos dio una clave para poder detectar a Satanás cuando se aparece de esta forma. Si es el diablo como ángel de luz, cuando le pidas que te dé la mano, te la ofrecerá y no sentirás nada. Por lo tanto, podrás detectarlo, dijo José Smith. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenios 129, versículo 8. Los versículos, volviendo al tema, los versículos del 10 al 13 hablan de la muerte y el infierno. Ahí, tal como aparece la imagen. La muerte y el infierno vinieron al mundo mediante la caída de Adán. Muerte se refiere a la muerte física o a la separación del cuerpo del espíritu. Infierno se refiere a la muerte espiritual o ser expulsado de la presencia de Dios.
Tanto la muerte como el infierno tendrían fuerza sobre nuestras almas por la eternidad si no fuera por la expiación de Jesucristo. Mediante la expiación se superan la muerte y el infierno. En el versículo 12. Por eso el libro de Apocalipsis explica que el Salvador tenía las llaves de la muerte y del infierno. ¿Sabías eso, verdad? Yo soy el que vivo y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene las llaves de la muerte y el infierno o Hades. Eso es lo que dice. Tal como lo has leído o lo has escuchado o lo estás viendo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Estoy leyendo lo que está en la frase ahí de Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y le puse su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fin del versículo. El versículo 13 nos habla de un plan. El título casi de la clase, ¿verdad? El plan de nuestro Dios. La Biblia no menciona plan, es decir, todo es un azar. Mientras en el libro de Mormón sí habla de un plan, es decir, que todo estaba planificado. El paraíso es la morada de los justos, que el mundo de los espíritus. El paraíso es la morada de los justos en el mundo de los espíritus. Es el lugar al que el Salvador fue y predicó el Evangelio a una multitud innumerable de espíritus de justos. Aquí organizó una fuerza misionera, allí, es decir, una fuerza misionera para llevar el mensaje de luz a aquellos que estaban en las tinieblas del infierno. ¿Y cómo será ese día que resucitemos? Uno se puede preguntar, ¿cómo será, hermano? Bueno, aprenderemos, pues. Para eso están las Escrituras. Versículo 14 dice, tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa. ¿Te gustará resucitar o no? Ay, ay, ay. En la resurrección no sufriremos las limitaciones de la memoria que ahora tenemos. Nuestras computadoras personales podrán encontrar archivos mucho mejor que ahora. Ay, hermano, yo no me acuerdo. No, ahora sí te acordarás. Nuestra incapacidad para recordar ciertos eventos no significa que la información no esté ahí. Muchas veces hemos oído a personas que estaban a punto de morir. No sé si te ha pasado. Y dicen, mi vida pasó ante mis ojos. ¿Cómo podrían estos recuerdos aparecer si la conciencia si no estuviera ¿Cómo podrían estos recuerdos aparecer en la conciencia si no estuvieran ya almacenados en el cerebro? Si este es el caso y las escrituras así lo sugieren, sería prudente que nos arrepintiéramos de aquellas cosas que no queremos recordar en ese día. Entonces seremos como los justos, que tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. El versículo 15 habla de un juicio que vendrá. ¿Y quién estará en el tribunal de Cristo? Un juicio que muchos esperan y que muchos no desean que llegue. La decisión dependerá de cómo estamos llevando nuestras vidas. ¿Estamos preparados? ¿Deseamos que llegue el juicio? ¿Un juicio donde no conoceremos la verdadera justicia? ¿Y donde no habrá apelaciones? Es decir, lo que se dictamine será. Un juicio donde conoceremos la verdadera justicia. Es decir, que lo que se diga no hay apelación. Tanto así que ya sea que nos vaya bien o mal, lo aceptaremos, porque será un juicio justo. Todos los que hayan entrado en la mortalidad resucitarán, pero saldrán con diferentes tipos de cuerpos. Algunos celestiales, otros terrestres, algunos celestiales y algunos con cuerpos incapaces de soportar ningún grado de gloria. No solo eso, sino que habrá toda una jerarquía de jueces que, bajo Cristo, juzgarán a todos los justos. En ese día del juicio muchos recibirán el grado alto, el intermedio y el más bajo. ¿Cómo será los que van al fuego eterno que dice el versículo 16? Será un tormento como un lago de fuego y azufre. Este fuego y azufre que dice el versículo 16
Es una representación del tormento que sufrirán los malvados. No es fuego real, sino el tormento de la mente. El fuego se extingue, pero el tormento toma más tiempo, con excepción de los hijos de perdición. Todos los hombres saldrán en la resurrección a un reino de gloria. El Señor utiliza con frecuencia términos como tormento sin fin o condenación eterna. Para todos, excepto para los hijos de perdición, el infierno llega a su fin en el momento de la resurrección de los injustos. Desde el versículo 17 al 24 se le conoce como el himno de la alabanza de Jacob. Vemos como en varios versículos Jacob ensalza la justicia de Dios. Versículos 17, los 19 y el 20, tal como se está marcando. Oh, la grandeza y justicia de Dios, la misericordia, la santidad. Mientras Jacob desarrolla el tema de la expiación, menciona nuevamente que la expiación nos redime de la muerte. Aunque de la muerte física no es su tema principal, es una parte inseparable de la expiación general. Me agrada el versículo 21, cuando dice que Él sufre los dolores de todos los hombres, tal como vemos en la imagen. Los dolores de toda criatura viviente, tanto de hombres, mujeres y niños. También lo dice en el versículo 21. Un versículo donde nos dice que Dios siempre está atento en nuestros dolores y pesares. Cuando Cristo vino a la tierra, estuvo atento a todos. Sí, mi amigo, esos dolores que llegan al corazón, esos dolores punzantes de tristeza, de soledad, a veces que estás solo en tu casa sin nadie. Esos dolores cuando las cosas no te salen bien, cuando intentas e intentas pero no salen como esperabas. Cuando derramas lágrimas y lágrimas por un milagro y ese milagro no llega, porque no es el momento. Amigo, Jesús sufre contigo. Eso tienes que saberlo. ¿Recuerdas la pregunta que le hicieron a Jesús en Lucas capítulo 20, versículos 27 al 40? Te invito a que lo leas. ¿De qué trató, hermano? Denos un resumen. Muy bien. Trata acerca de una mujer que se casó con 7 hermanos, porque la ley indicaba que tenía que tener hijos. Si lees bien te das cuenta que los que preguntan son varones. Por lo que preguntan, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Una pregunta machista. Es decir, no les preocupó la mujer. Sí, mi amigo. La pobre mujer que tuvo que casarse con 7 hermanos. Es verdad, solo es una pregunta, no se sabe si ocurrió. Pero también imaginémonos, así como me preguntas, me tengo que imaginar en esa suposición. El otro caso, la mujer. Casarse con 7 hermanos. No tuvo elección. Sí, así como lo escuchas, no tuvo decisión, no tuvo alternativa, no tuvo libertad. ¿Te imaginas? Jesús también estaba con esta mujer consolándola. Nunca pierdas la fe. Jamás dejes que la soledad o tristeza gobierne tu vida. Sé feliz y ten fe, que el Señor sufre contigo y te consuela. Algo que debemos saber es que todos pasaremos dolor en algún momento de la vida. Todos. Sí, mi hermano, todos. No lo olvides. Asimismo, el dolor será por un tiempo, quizás días, quizás semanas, meses o unos años, pero no será para siempre. Sepamos que Jesús nos ama y murió por nosotros. Los versículos del 25 al 38 habla de las leyes y los juicios de Dios. En 2 de Nefi capítulo 9, el versículo 25 dice, donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Nosotros creemos que las personas que nunca han escuchado las enseñanzas de Cristo, a veces llamadas el Evangelio y aquí se llama la ley, no serán juzgadas por ellas. Sin embargo, aquellos que entienden el Evangelio y no lo viven son considerados responsables. Por lo tanto, ninguna persona será condenada por no observar un mandamiento o participar en una ordenanza que ignoraba.
En este pasaje, Jacob explica la situación de los que no tienen ley, pero pasa la mayor parte del resto del capítulo hablando con aquellos que la han recibido. ¿Y por qué enseña esto Jacob? ¿O a quién estaba enseñando? El contraste que enseña entre aquellos con y sin la ley puede reflejar que la audiencia de Jacob estaba compuesta por varios tipos de nefitas. Ya empezaba a ser una sociedad, los nefitas, ¿verdad? Ya empezaban a crecer, había más personas. La declaración de Jacob acerca de la condición de los que no tenían la ley respondería a la pregunta de los nuevos conversos dentro de la sociedad. Quienes desconocen las leyes de Dios no son responsables de no vivirlas. Para los inocentes e ignorantes no hay castigo, pues, ni condenación, porque las misericordias expiatorias del Salvador los cubre. Y nos preguntamos, ¿por qué no hay castigo con los que desconocen las leyes? El versículo 26 lo dice. Ahí está. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda, dice el versículo 26. En este grupo están los inocentes y los niños, porque no conocen la ley. Y para los que conocen la ley como nosotros, es diferente. El versículo 27 lo dice, aplica a los que conocen pero no hacen caso o no cumplen. Es decir, malgastan los días de su probación. En los versículos siguientes hay muchas advertencias. Habla de las vanidades, habla de la sabiduría, habla de la riqueza, hablan de los sordos, pero no los que no quieren oír, los ciegos que no quieren ver, los incircuncisos, es decir, los duros de corazón. Habla del embustero, es decir, del que engaña. Aquí hago un alto. ¿Te imaginas poniendo esta palabra embustero, José Smith? ¿Te imaginas poniéndolo? Sabiendo él que está inventando un libro, no lo pondría, pues. ¿Tú lo pondrías? Si estás inventando, estás engañando, no lo vas a poner, ¿no? Lo omites. ¿Pero por qué lo puso? Ah, una vez más, ahí está, te estoy dando pruebas. ¿Por qué lo puso José si está engañando? Él dice ahí el versículo, ¡ay de los embusteros! Y José mira el embustero, híjole, ¿verdad? Habla del asesino, de los que cometen fornicaciones, idólatras, es decir, de todos los que mueren en sus pecados. Entonces, hermano, mejor no conozco el Evangelio, mejor ya no voy a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 29. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Fin del versículo. Ese es el consejo. Conocer, pero hacer caso. Un versículo conocido en la iglesia. Ser sabio es aplicar el corazón a la comprensión. La sabiduría es la aplicación justa del conocimiento para la bendición de uno mismo y de los demás. La sabiduría es un don del Espíritu y es otorgada por Dios. Los sabios conocen la fuente de todo lo bueno y confían en Él. Aquellos que hacen lo contrario están destituidos de la gloria de Dios y nunca obtendrán la plenitud de la verdad. Hermanito, ¿alguien que no sabe leer puede ser sabio? Por supuesto, porque puede tener la revelación del Espíritu Santo. Búscalo. El diablo es un astuto administrador de maquinaciones. Con astuta persuasión busca convencer al hombre de que sea independiente del Dios del cielo, de que confíe en las riquezas de la tierra en lugar de en los tesoros del cielo. Él busca que el hombre confíe en el intelecto del hombre en lugar de la inteligencia de Dios. La vanidad es uno de los pecados favoritos de Satanás. Sabiendo que el hombre sucumbe o cae ante la modernidad, ante la frivolidad, a veces nos encantan las corbatas, por ejemplo, a los varones, que pareciese que fuese lo principal de los domingos. A veces nos encantan los trajes, porque nos vemos más elegantes a los ojos de los demás, cuando ese no es el objetivo. Esto me hace acordar a misioneros en pleno verano caliente, ¿verdad? Un verano caliente, ardiente, los veranos, con trajes y manejando bicicleta. Ay, ay, ay. O misioneros con trajes caminando en zonas con mucho calor. Y no se lo sacan. ¿Por qué no se lo sacan? Porque es la vestimenta, dicen. Ay, a mi amigo Elder. Pobrecito.
Si lo ven así, hay que enseñarles, pues, que eso no dice el sentido común. Eso no dice el sentido común. No, pero me dijeron mis líderes que no me saque. Ay, ay, ay. Tu líder no estaba aquí soportando los 40 grados centígrados y tú caminando con un traje, con un saco, con una corbata, con una camisa. No, pues hay que tener un poco de sentido común. También habla de los ricos, que es lo último que te has comprado. A ver, ¿ah? Porque también habla de los ricos ahí. ¿Cuál es lo último que te has comprado? La pregunta no es eso. La pregunta es, ¿lo necesitabas? ¿Eso que te compraste? ¿O es por moda? ¿Mm? ¿Y cómo podría entonces ser mejor una persona? Hay que tener cuidado. El versículo 39 habla de ser de ánimo carnal, es muerte, y de ser de ánimo espiritual es vida eterna, dice el versículo 39. Es decir, ¿qué somos más? ¿Carnales o espirituales? ¿A qué le damos más importancia en la vida? En el versículo 44 también nos dice que recordemos sus palabras. Muchas veces lo hemos leído y oído, pero casi siempre lo olvidamos. Así que recordemos sus palabras. Jacob afirmó ante el pueblo su inocencia del pecado, en el versículo 44. Dio testimonio de que había cumplido con su deber profético. Había advertido y ahora el pueblo tenía la obligación de obedecer o ser condenado. Como su líder espiritual, Jacob había cumplido con su deber de enseñarles la verdad y llamarlos al arrepentimiento. La carga ahora ya había recaído en aquellos que habían escuchado su testimonio. Nefi y los que confiaban en él, los que confiaban en él y en las palabras de Dios, se apartaron, pero no habían pasado mucho tiempo y Jacob los exhorta que no son santos. Por eso les enseña las consecuencias del pecado. En el versículo 48. Aquel que vive digno de la guía y la influencia limpiadora del Espíritu, con el tiempo llegará a ser santificado, dice el versículo 49. Jacob dijo, mi alma aborrece el pecado. Esto describe una etapa de progresión espiritual más allá del reconocimiento de la diferencia entre justicia y pecado. En esta etapa el pecado se vuelve no tentador, sino repugnante. Jacob ha llegado a este punto. Los gritos de Hosana deberían ascender continuamente de los labios de los santos a los oídos de Jehová. Jacob termina un largo sermón en el versículo 54, diciéndoles que al día siguiente lo continuaremos. Imagínate, es lo que dice. Probablemente Jacob también extendió la importancia psicológica de darles tiempo para reflexionar sobre la primera parte de su sermón y generar anticipación para los acontecimientos del día siguiente. Al decir esto, Jacob es muy probable que estaban celebrando, es lo que ya suponemos y tenemos que suponer, porque parece que estuvieran celebrando alguna festividad y estaban reunidos por algunos días, pues, ¿no? Todos se habían reunido entonces para celebrar la festividad y fue el momento preciso para que Jacob pudiera compartir las escrituras. Ahora sí entramos al capítulo 10, el capítulo final que vamos a ver, y Jacob empieza con su mensaje diciendo la rama justa en el versículo 1. Y se refiere a la familia de Ley. Sí, a la familia de Ley se refiere. Así los llama, la rama justa. Algunos han criticado el libro de Mormón porque los profetas del libro de Mormón usan el término Cristo en el versículo 3, antes del nacimiento del Salvador. Para nosotros es normal ver la palabra de Cristo, pero hay que entender que Cristo todavía no nace. ¿Por qué? Porque está hablando Jacob, que está hablando casi unos 600 años antes. Entonces, ¿por qué ponen la palabra de Cristo? Sabiendo que la palabra de Cristo significa ungido. Explica que el ángel del Señor le dijo, pues, cuál debería ser su nombre. También dice que le crucificarían, por eso vino entre los judíos. Cuando a veces uno se pregunta, ¿y por qué lo crucificaron? El versículo 3 lo dice. Sí, ahí dice el versículo 3. Fueron los únicos que lo haría. Si Jesús se hubiera presentado en cualquier otro lugar, no lo hubiesen hecho. Versículo 4, ahí lo dice. Solo los judíos lo pudieron haber hecho. Terrible.
La profecía que da Jacob sigue vigente y sucederá en algún día, en el futuro, cuando el pueblo judío en su conjunto llegue a creer que Jesús de Nazaret es en verdad su tan esperado Mesías, dice el versículo 7. Entonces, como pueblo se les promete una recuperación de su larga dispersión y una restauración en la carne a las tierras de su herencia. En el versículo 8, la frase islas del mar, las islas del mar, le permite a Jacob pasar de los judíos del viejo mundo a su pueblo en el nuevo mundo. Es por eso que habla de las islas del mar. Se une a Nefi al aplicar esta frase refiriéndose a los nefitas. El versículo 11 dice, esta tierra será una tierra de libertad para los gentiles y no habrá reyes sobre la tierra. Eso lo dice en el versículo 11, un versículo que se ha cumplido hasta el momento, pero que se vive en libertad. Cuando los incas fueron conquistados por los españoles y luego obtuvieron su independencia, surgió la pregunta, ¿qué le convenía más al Perú? Y un libertador dijo la monarquía, es decir, que sea gobernado por un rey, y otro libertador dijo que no, que sea la democracia de poder elegir a los gobernantes. Esa es la única vez que se conoce que Sudamérica estuvo a punto de ser gobernada por reyes. Hay más promesas en el versículo 13. Que los que combatan contra Sión, es decir, América, perecerán. Jacob nos aconseja que gracias a que tenemos estos conocimientos, debemos acordarnos de Dios, dejar de pecar. En el versículo 20, estamos en una tierra mejor y que nos hallamos en una isla del mar. Esto es América. Me emociona sinceramente saber que yo vivo en este continente. Cuán bendecidos somos. Sí, mi hermano. Somos gran bendecidos, grandemente bendecidos. Jacob termina su sermón diciendo que con todo lo escuchado o leído, somos libres para obrar por nosotros mismos en el versículo 23. ¿Qué elegiremos? Si tomamos buenas decisiones de elección, versículo 25, seremos recibidos en el reino de Dios. Gracias, Jacob, por recordarnos estas palabras y por enseñarnos. Es muy probable el hecho de que Nefi asignó a Jacob para hablar. En 2 de Nefi, capítulo 6, versículo 4 lo dice. Ahí sugiere el comienzo de una división de deberes políticos religiosos con Nefi reteniendo la responsabilidad política mientras que Jacob asume la responsabilidad eclesiástica. ¿Y por qué se supone esto? Una vez más, se supone. No hay escritura, pues no lo dice, no hay doctrina, hay que suponer, porque para eso leemos. Porque el hecho de que Nefi creara dos juegos de planchas que se transmiten según una división política religiosa fomenta esta posibilidad. Jacob es el que sigue en las planchas menores debido a su función eclesiástica, pues presenta sus propios escritos sobre ellas diciendo, porque aquí sucedió que habían pasado 55 años desde el momento en que Lehi salió de Jerusalén. Por lo tanto, Nefi me dio a mí, Jacob, un mandamiento acerca de las planchas menores en las que están grabadas estas cosas. Y me dio a mí, Jacob, el mandamiento de que escribiera en estas planchas algunas de las cosas que consideraba más preciosas, que no debería tocar, salvo que fuera la ligera en relación con la historia que este pueblo que se llama el pueblo de Nefi. Porque él dijo que la historia de su pueblo debería grabarse en sus otras planchas y que yo debería preservar estas planchas y transmitirlas a mi descendencia de generación en generación. Hermano, ¿y dónde dice eso? Jacob capítulo 1, versículo del 1 al 3. Fin del comentario del versículo. Jacob era el líder religioso, pero no era el líder político, porque agrega que el anciano Nefi ungió a un hombre para que fuera rey y gobernante de su pueblo ahora, conforme a los reinados de los reyes. Eso lo dice en el versículo 9 de Primera de Jacob. Este hombre no era Jacob, especialmente porque los reyes tomaron el nombre de Nefi. Por lo tanto, Jacob es el guardián y siguiente registrador de las planchas menores, mientras que un rey anónimo, pero titulado, es el guardián de las planchas mayores. En el versículo 4, Jacob desea que otros tengan la oportunidad de mejorar su conciencia espiritual y llegar a conocer y glorificar a Dios. ¿Cuál es nuestra vocación?
¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestro servicio? En el espacio de solo 3 versículos tenemos una hoja de ruta de cómo cumplir nuestra misión en la tierra. Que nuestra meta sea decir, como dijo Jacob en 2 de Nefi capítulo 9, versículo 49. He aquí, mi alma aborrece el pecado y mi corazón se deleita en la rectitud, y alabaré el santo nombre de mi Dios. Fin del versículo. Que tengas una hermosa semana, mi hermano. Confía, cree en Cristo. Tu vida mejorará poco a poco y tu fe aumentará cada vez que lo invoques a Él. Que tengas una excelente semana. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.